una persona, si nunca escuchó el evangelio de salvación y muere, ser salva? ¿Puede una persona, si nunca le predicaron el evangelio, ese famoso indiecito en el Amazonas, que si nunca le predicaron el evangelio y muere, ir al cielo? ¿Es Dios justo si lo condena? De eso trata la enseñanza de esta mañana. Vamos a responder esa gran pregunta. Esa gran pregunta ha sido un tema que a muchas personas le ha sido impedimento para poder llegar a los pies de Cristo. Así que yo oro y le oré mucho a Dios y le he estado orando a Dios durante toda esta mañana, que esta pregunta que se ha propuesto sea resuelta en sus corazones y en su mente. ¿Es Dios justo que permite que una persona que nunca, ni siquiera una sola vez haya escuchado el nombre de Jesucristo y muera y se vaya al infierno? Es una buena pregunta y es una buena enseñanza. El mismo apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, me dijo lo siguiente: búsquese Juan, capítulo 14, versículo 6, que él, el apóstol Juan, le escuchó decir al mismo Jesucristo lo siguiente, y él lo escribió, pastor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Wow! Nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Ahora, es justo Dios si permite que una persona que nunca, ni siquiera una sola vez haya escuchado el nombre de Jesús, muera e ir al infierno y se vaya para el infierno. Bueno, aquí puede haber una respuesta. Alguien me podrá decir: bueno, pastor, la verdad es que de pronto lo más seguro es que Dios es bueno y tiene otro camino para ellos, ¿verdad? Yo conocí una persona que amaba mucho y me decía que Dios en el cielo tira muchas cuerdas y que uno se agarra una cuerda y se arranca y llega a Dios. Que por cierto quiero decirles que ahora hay una fomentación de estos últimos tiempos de una religión llamada el Crislam. Búsquese, el Crislam, que es la unión de una religión universal, reunidos los judíos, los cristianos, los católicos y los ortodoxos, porque dice esta religión que todas estas religiones van a Dios. Entonces, si eso fuera verdad, ¿dónde quedaría Jesucristo? Yo quiero responder estas dos primeras preguntas. Dios es infinita, inmensamente justo y misericordioso. Y ahora, Jesús no es el mejor camino para llegar al cielo, es el único camino para llegar al cielo. Entonces, si Jesús no es el único camino, entonces Él no es ninguno de los caminos, porque no existe ningún otro camino al cielo sino a través de Jesucristo. No es verdad que las religiones están entrelazadas y todos vamos a un mismo Dios. No, ese Dios de los musulmanes no es el mismo Dios de nosotros. Porque para llegar a nuestro Dios se tiene que hacer a través de Jesucristo. Y el que dijo esas palabras fue el mismo Jesucristo. Ahora, el mismo Jesucristo declaró en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, si alguna persona pudiera llegar al Padre por otro camino, entonces Jesucristo sería un mentiroso. Jesús sería un mentiroso. Y si Él es un mentiroso, no es ni su Salvador, ni mi Salvador, ni el Salvador de nadie. Y en vano hemos creído. Hechos
capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando uno lee eso, entonces estamos en un dilema. ¿Puede un Dios justo y misericordioso permitir que alguien que nunca ha escuchado el Evangelio morir e ir al infierno? Vamos a contestar estas preguntas. Vamos, este es el fin del mensaje. Abra su Biblia en Romanos capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 16 al versículo 20 y vamos parando poco a poco en cada una de ellos. El apóstol Pablo va hablándonos acerca de este tema. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pastor, ¿usted se avergüenza del Evangelio? No, No, señor, yo no me avergüenzo. ¿Se avergüenza usted del Evangelio? ¿Por qué? Diga, porque es el poder de Dios para salvarme. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que siendo pecadores, Dios se hace hombre, su nombre es Jesús, y toma todos los pecados que usted sí cometió, y el Padre se los imputa a su Hijo Jesucristo, y la ira de Dios cae sobre su Hijo Jesucristo, justificándose por los méritos de otra persona. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas. Que siendo pecador, el Señor envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros, al creer que esa muerte expiatoria que el Padre permitió era para la salvación de nosotros. Yo lo creo y no me avergüenzo. Versículo 17. 1:17. porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ninguno vivirá por las obras. Eso de que si llegas al cielo, entonces que van a pesar cuántos pecados pesan más que el otro. Eso no existe. No está en la Biblia. El justo, y usted y yo somos justos por causa del que nos justificó, que fue el Señor Jesucristo. El justo murió por los injustos. Mis pecados se les imputan a Él. Y el Señor me justifica por las virtudes del Señor Jesucristo en mí y me hace justo. Y eso es, diga, por fe, creyéndolo por fe. Versículo siguiente. Ahora se viene lo bueno. El versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Diga, no tienen excusas. O sea, nadie puede decir que Dios no existe. Dios las ha manifestado. Nadie puede decir que Dios no existe. Nadie puede decir que Dios no existe. ¿Y qué de los que no han escuchado de Jesucristo? ¿Es Dios justo? Miren, voy a compartirles 4 factores que nos ayudarán a entender esta gran situación. ¿Y qué de esa persona que muere y nunca escuchó el Evangelio? Si muere, ¿irá al infierno o irá al cielo? Primer factor se llama el factor de la revelación. Revelación. Escriba, todos los hombres cuando nacen tienen algo de luz. Algo de luz hay en nosotros. Bien se ha dicho que el hombre fue creado con un vacío aquí, con forma de Dios, y que pasa toda la vida tratando de llenarlo, pero solamente puede ser llenada por Dios. Tiene forma de Dios. Se ha tratado de llenar con alcohol, con propiedades, con riquezas, y no cabe.
Y el hombre nunca ha sido satisfecho con hombres, con mujeres, con placeres, hasta que el Señor viene y casa. Todos los hombres tienen algo de luz. Así que quiero hacer un ejercicio. Quiero compartir con ustedes un ejercicio. Existen dos tribunales, ¿verdad? El primer tribunal, que es cuando la iglesia, los creyentes en Cristo sean arrebatados. Los muertos en Cristo, aquí ya estará la señora Beatriz, Roberto, mi papá, un primo mío y todos los seres queridos que murieron en Cristo serán arrebatados, serán harpazus, arrebatados primero, luego nosotros nos seremos arrebatados juntamente con el Señor hasta las nubes. Y en las nubes nosotros iremos a un lugar llamado el tribunal de Cristo, donde seremos recompensados por lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra después de haber creído en Jesucristo. Pero yo voy a invitarlos a un evento aquí, en el segundo juicio, que es el juicio del trono blanco, cuando ya pasaron los 7 años de la tribulación, los 1000 años del milenio, y estamos en este instante en el gran trono del juicio blanco. ¿Quiénes van a ir a ese juicio? Los no creyentes. Se hace el evento. Los impíos, el impío, todos aquellos que nunca han escuchado del Evangelio de Jesucristo, se reúnen delante de Dios y se hace la siguiente declaración. Se abre el juicio del trono blanco y se lee Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo? La ira de Dios. Empezó el juicio. Y entonces los paganos, los que están allí, los que hacen parte de la segunda resurrección. La primera sucedió cuando la iglesia es raptada, pero antes resucitaron los muertos en Cristo. Es la primera resurrección. La segunda son aquí, los que resucitan para ser juzgados delante del trono blanco. Todos los que no creyeron en Jesucristo. Y se escucha una voz. Los impíos dicen: Dios poderoso, no somos culpables, somos inocentes. Nadie nos compartió el evangelio. Nunca supimos cómo ser salvos. Somos inocentes y tú eres un Dios justo. Nosotros, al no oír el evangelio, ignorábamos cómo ser salvos. De pronto, entre toda esa multitud se escucha la voz del apóstol Pablo y le dice: Señor, yo voy a fungir como el fiscal acusador. Voy a traer a 2 testigos ante este trono y voy a demostrar que estos no pueden decir que nadie les habló, que nadie les dijo, que no tuvieron una oportunidad. Llamo a este estrado mi primer testigo. Preséntese, la creación, que es el testigo exterior, el testigo objetivo, el testigo que testifica del hecho de que Dios sí existe. Se lee nuevamente Romanos 1 del 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La misma creación declara que de Dios existe. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que la creación dice: Dios existe. Todos los seres humanos tienen en su corazón algo de luz.
Todos tienen algo de luz. Todos los hombres nacemos con algo de luz. Y no pueden decir que un hombre, al salir en la noche y ver las estrellas y ver la luna, al ir al mar y ver que el mar no se pasa por acá y está a la misma altura, y que hay una orden dada de que hasta ahí llega el mar y no se mete. Cuando un hombre ve un animal, ve un grillo y dice, ¿cómo tiene una sangre verde? Cuando ve la cantidad de animales, cuando ve toda la creación, la misma creación dice, Dios existe. No tienen excusa. Estos hombres ahí no tienen excusa de decir que Dios no existe. Llamamos al segundo testigo. Preséntese ante este tribunal. Llamamos a la conciencia. Conciencia, el primero, ¿cuál es? Diga, la creación. El segundo, la conciencia, que es el testigo interior. El testigo subjetivo, el otro era el objetivo, el subjetivo. Se vuelve a leer la palabra. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se lo manifestó. ¿Y cómo se lo manifestó? Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no ¿Quiénes son los gentiles, pastor? los que no son judíos. Los que no son judíos. Nosotros éramos gentiles, a menos que aquí haya un judío que recibió a Jesús, entonces es un santo de Dios. Así es. No existe tal cosa como judío mesiánico, como no existe alguien que es gentil cristiano. Somos o judíos, o gentiles, o cristianos. No hay otro. No hay más. No se inventen más subgrupos. O eso no es. Se lee Romanos 2:14, porque cuando los gentiles, Que no tienen la ley, ¿cuál ley, pastor? la de Moisés, Los mandamientos, la ley de Moisés. O sea, los gentiles, la gente de que no tiene la ley de Moisés, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. o sea que la creación dice, hay un Dios. Y nosotros adentro sabemos por la conciencia que aunque éramos gentiles y no seguíamos la ley de Dios, sabíamos, esto está malo hacerlo. ¿O no? Si no, mira un niño chiquito, y va y está jugando y coge en la mesa de centro de sala y tumba un cenicero y se quiebra. Arranca a correr. ¿Pero por qué? Porque sabe que hizo mal. ¿Quién le enseñó? Está allá adentro. La conciencia dice, estás mal. La conciencia dice, tú tienes una luz. Mire lo que dice Juan 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. Aquella luz que vino al mundo, ¿alumbra a quién? A todos los hombres. Todos tenemos un poco de luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Estamos en el año 2019 después de Cristo. Cristo marcó la historia. Cristo ha sido el objeto del odio del diablo. Del odio del diablo ha sido Jesucristo. Y Él vino a alumbrar a todo el mundo. Pastor, en su Biblia, ustedes no se preocupen, muchachos. Le voy a pedir que veamos Juan 3 y vamos a leer desde el versículo 16 al 23. Juan 3, del versículo 16 al 23. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida. Juan 3, no primera de Juan. Juan 3, porque de tal manera, pastor lo está encontrando ya, el pastor lo tiene ahí. Porque de tal manera Escuche. amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, ¿Por qué? para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios ha sido revelado a través de la creación y a través de la conciencia. Y es evidente, Jesucristo es la luz que alumbra a todo hombre. Todos los hombres tenemos cuando nacemos algo de luz, algo de luz. La luz rechazada aumenta la oscuridad. ¿Usted no se ha dado cuenta que nosotros los hombres somos tan permisivos? Nosotros le decimos a nuestros hijos, arregla el cuarto, si no, no sales a las 6 de la tarde y son las 6 menos 5 y el pelado no ha arreglado el cuarto y usted tiene que irse de la casa, pero no puede dejar al pelado. Entonces le dice, móntate al carro porque cuando venga lo vas a arreglar. Y nosotros pensamos que Dios es así. Muchos de los que están aquí tienen detenidas muchas bendiciones porque no han obedecido algo que Dios les ha dicho. Y hasta que no lo hagan, no van a seguir adelante. Porque la luz rechazada aumenta la oscuridad. Segundo factor. No, pastor. Romanos 1:21. Escuche esto. Pues habiendo conocido a Dios. ¿Cómo lo conocieron, pastor? Por la creación y por la conciencia. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Así que aquí hay una clave. Si le hacemos un estudio inductivo, dice, se hicieron vanos porque rechazaron la luz. Entonces empezaron a razonar. ¿Por qué? ¿Por qué rechazaron la luz? ¿Por qué? Porque sus obras eran ¿qué? Malas. Entonces si está la luz, él tiene que tomar un dilema. Si yo me acerco acá, tengo que tomar una decisión, pero me gusta acá. Entonces más bien me quedo acá y dejo que la luz pase. Como rechazan la luz, la oscuridad en su corazón se va entenebreciendo. Segundo factor, rechazo. Escuchen esto, es importante. En la Biblia, lo opuesto a la verdad no es el error. En la Biblia lo opuesto a la verdad se llama pecado. El error es consecuencia del pecado. Así que no estoy diciendo que un hombre no esté en error si rechaza la verdad. ¿Por qué rechaza la verdad? Él rechaza la verdad porque está en pecado en su corazón. Es por eso. Romanos 1:18, volvamos otra vez. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen, o sea, los que resisten, restringen, con injusticia la verdad. Detener la verdad es restringir la verdad, es detener la verdad. Esa palabra detienen significa que resisten la verdad, restringen la verdad, sofocan la verdad, detienen la verdad. Pero no es por el error de la verdad, es por el pecado que está en ellos. Si no, mira el movimiento LGTBI en los congresos. Ellos han sacado la Biblia porque si tú dices la palabra de Dios dice eso, ellos dicen no nos interesa lo que dice la palabra de Dios. Entonces ellos restringen la verdad, pero no porque sea un error, sino por el pecado que hay en los corazones. Así de sencillo. Un hombre no cree en Dios es porque si ese hombre creyera en Dios con la poquita luz que tiene, ¿a través de qué? Diga, la creación y la conciencia. La luz rechazada te conlleva a
oscuridad. Y la luz recibida aumenta tu luz. Es así de sencillo. La creación, la conciencia dice, existe un Dios, pero su estilo de vida dice, si yo lo admito, yo tengo que cambiar. Si yo lo admito, tengo que cambiar. Entonces, entra en un dilema y dice, voy a resistir a esta verdad con injusticia. Con injusticia. Cuando él toma esa decisión, empieza a alejarse del testimonio y toma el camino de las tinieblas. Y el necio corazón se entenebrece y la incredulidad toma posición en su corazón y empieza a caminar de la mano con el pecado. No le interesa, no le interesa, porque él tomó una decisión, dijo, no quiero, restringo. Y ahí es donde te empiezan a decir de Darwin, donde empiezan a inventarte una gran cantidad de filosofías que no tienen base, pero es para justificar un estilo de vida sin compromiso delante de Dios. Voy a explicarlo de una manera y por supuesto lo que usted va a leer se va a asombrar cómo Dios actúa. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Está hablando del anticristo. El 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto los va a ustedes a estremecer. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Pastor, no, ¿cómo así? ¿Que Dios envía un poder engañoso? Yo no lo creo. Hermano, usted no conoce entonces a Dios. Dios envía un poder engañoso a esas personas. ¿Pero por qué lo hace? Lee el versículo que sigue. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo funciona esto? Ellos tenían la verdad, ellos conocían la verdad, ellos oyeron la verdad, se alejaron de la verdad, se deleitaron en su sucio y depravado pecado y Dios les dice, eso es lo que ustedes quieren y lo suelta. Dice, listo, listo. Y hay un poder engañoso que les dice, tranquilo que tenemos la verdad. Somos nosotros los que tenemos la verdad. Y cogieron el camino del pecado, el engaño, la mentira y la condenación tomó posesión sobre la persona. Las personas que están en la oscuridad piensan que están en la luz. Ellos creen que se las saben todas, pero en los asuntos espirituales son ignorantes. Romanos 1:22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Necios. Justifican. Yo estuve ahora de vacaciones, estuve en España, en Madrid, y encontré un templo que decía Iglesia Cristiana LGTBI se me va el nombre, LGTBI, pero decía otra cosa, decía de cristianos y cristianas. De cristianos y cristianas para el mundo, porque Dios es amor. ¿Cómo no va más si ese es amor? Y sacan un ejemplo entre Jonatán y David. Y se los creyeron la mentira. Y tienen sus sacerdotes. Pero ellos creen que tienen la verdad. Dios los soltó a su entenebrecido corazón. Tercer factor se llama recepción. Si la luz es rechazada, ¿qué aumenta? La oscuridad. Pero si la luz es obedecida, ¿qué aumenta? La luz, la revelación. Un día el rey David dijo, en tu luz yo veré la luz. Son dos luces. ¿Usted no le ha pasado de pronto que dice, ya lo vi? No me preguntes qué me pasó. Me dijeron algo, ese hombre me dijo una palabra y algo pasó en mi corazón, lo vi. Vi la necesidad de un Salvador, vi la necesidad de un cambio en mi vida. ¿Sabe una cosa? La luz llegó a tu vida y la luz obedecida aumenta la luz.
¿Cuántas veces le hemos dicho a las personas, hermano, usted quiere que su hogar se eche para adelante, pueda quitarse los problemas de encima? Trate a su mujer con amor, y usted, mujer, trate a su hombre con respeto. Y esas dos palabras, amor y respeto, cuando una persona lo mira y dice, de verdad, el hombre necesita que lo respeten, no que lo amen. La mujer necesita que la amen, por consiguiente se le respeta. Dice, lo vi, y la luz obedecida aumenta la luz. ¿Cuántas familias no se han salvado porque en medio de una enseñanza, una palabra que llega aquí, que es luz, el Señor prende la luz y dice, con el perdón necesitas humillarte y pedirle perdón a tu pareja, a tu hijo que lo estás perdiendo? Y tú dices, de pronto dices, es verdad, si yo le pido perdón no me voy a ver como un inferior, voy a ganar a mi hijo. Y eso coge fuerza y tú vas y hablas con tu hijo o hablas con tu esposa o hablas con tu esposa. Y eso produce una bendición. A este punto del mensaje, alguno se puede parar y decirme, pastor, yo le quiero argumentar de este mensaje. Hay un problema, porque ni la creación ni la conciencia nos habla de Jesucristo, y por consiguiente, nadie sabe el camino para ir al Padre. Buena pregunta, ¿verdad? Escuche esto, la creación y la conciencia solo nos traen el hecho de la existencia de Dios. Pero si un hombre no está interesado en este hecho, no va a estar interesado en el camino hacia Dios mismo. Si ya un hombre no quiere saber nada de Dios, pues Dios no tiene por qué decir el camino para llegar a Él, porque lo ha rechazado. La luz rechazada ha producido oscuridad. Dios no está en obligación de mostrarle su camino cuando ni siquiera está interesado en el hecho de Dios. No son agradecidos y tienen su corazón entenebrecido. El problema del hombre no está en su cabeza. El problema del hombre está en el corazón. El que dice que no cree en Dios, el problema no es mental, el problema es en su corazón. Pero gloria a Dios que hoy se está predicando el Evangelio. Escuche esto que el apóstol Juan me dijo, y yo le escuché decir esto, Jorge. Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¡Wow! ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si esta doctrina de este lugar, que hablamos del camino para llegar al Padre, de lo que Jesús hizo, del camino que nos dejó mostrado, usted lo sabrá por el Espíritu de Dios si esa doctrina es de Dios o era de cualquier campesino con complejo mesiánico. Pero es de nuestro Salvador. Y voy a decirle que eso es cierto. Y el último punto se llama retribución. Mire, a estas personas en este gran tribunal del trono blanco no los va a juzgar el Señor por los pecados cometidos, sino por la luz que rechazaron. ¿Cuánta luz rechazaron? Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué pasó con esas personas? Por la dureza de tu corazón. ¿Y por qué se les endureció el corazón? Diga, porque Dios los entregó a sus pasiones. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron la luz. No por la mentira, sino por el pecado. Entonces el problema es que rechazaron la luz. Entonces el corazón se va entenebreciendo. Miren, una de las peores cosas, muchachos, Enilsen, una de las peores cosas que puede pasar, mira muchacho, escúchame, estoy predicando, no te rías. Una de las peores cosas que le puede pasar a una persona, literalmente, es apartarse de escuchar la palabra de Dios.
aún siendo salvo, el alimento del Espíritu es la palabra de Dios. Y cuando no escucha, porque la fe viene por el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es que hay algo delicioso cuando usted lee la palabra de Dios. Hay gente que se van sintiendo débiles espirituales. ¿Y por qué es? Porque se están alejando de Dios. Y la naturaleza misma va endureciendo el corazón. Romanos 2:11. Y nadie puede decir que de unos el Señor tiene misericordia. Dios no tiene acepción de personas. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En el tribunal de Cristo, que es para recompensa. Y les voy a decir algo. Seremos recompensados por cuánta obediencia a la luz de las instrucciones de Dios Él nos ha dado. Usted quiere tener el corazón perdonador de Jesucristo. Pues quiero decirle que lo van a ofender. Pero la palabra, la luz dice que si te ofenden 70 veces, 7 debes perdonar. 70 veces, 7. 1, 2, 3, 70 veces, lee ese número siempre. Cuando usted lo obedece, obedece a esa luz, en su corazón empieza a gestarse del carácter perdonador de Jesús, porque el que lo hace, lo tiene. Te ofendes, perdonas, empiezas a tener del carácter de Cristo. Es una luz que la recibiste y una luz que la aceptaste y vas creciendo. Y así es como te va a recompensar el Señor. Lo mismo es de la manera del tribunal de Cristo. Serán juzgados por cuánta luz rechazaron. Nosotros tenemos más luz que mucha gente. En Colombia es impresionante. Por todos lados la gente está hablando del Señor Jesucristo. En Europa ya casi no se habla. Somos unos bendecidos. Y es muy triste de verdad que una persona que no ha escuchado el Evangelio de Jesús se pierda. Ya es triste. Pero cuánto uno que ha recibido y ha escuchado el Evangelio de Jesucristo y lo ha rechazado. Lucas 12:48, hablando de los paganos. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Vuelvo a preguntarle, ¿y qué del indiecito del Amazonas, que nunca escuchó el Evangelio? Quiero traer una historia, y con esto termino, contada por el pastor Josué. Él fue a una obra misionera en el Amazonas, a los indiecitos del Amazonas. Él viajó y se iba a quedar 3 días, pero por causa de algo no pudo irse a los 3 días, sino que se quedó 2 días más o 3 días más. En ese caserío de indígenas habían enviado una misionera que había aprendido el dialecto, el idioma de los indios. Y obviamente por más de 1 o 2 años, ¿cuántos años tenía, pastor, esa misionera? Allá, con los indios, 20 años, predicándole la palabra, estudiando el idioma. Y el pastor llegó y en 3 días tenía que enseñarle la doctrina de la iglesia, bautismo. En los bautismos los indios no se bautizaban si las mujeres estaban en el agua, el hombre no entraba. Entonces él tuvo que decirle que era el bautismo. Entonces ahí los indios se pusieron felices para bautizarse. La Santa Cena y no tenían vino. Entonces mandó a traer unas uvas, ¿verdad? En el monte. Impresionante, él lo contó aquí desde el púlpito. Pero lo que me impactó mucho fue que se dedicó a hablarle y enseñarle. Y el último día se le vino una de las mujeres de la tribu y le pidió a la misionera que le tradujera. Ellos no conocían una palabra como Señor y Salvador, pero sí conocían el hermano mayor. Entonces a Jesús se le conoce como el hermano mayor. Entonces él pudo interactuar con ellos y explicarles sobre el hermano mayor. Y ya cuando se iba a ir, se le acercó una mujer y le dijo: todo lo que usted nos ha dicho
todo lo que usted nos ha dicho, todo lo que usted nos ha enseñado, a mí se me ha parecido el hermano mayor en sueños. Y me ha dicho exactamente lo que usted nos ha dicho. Y el pastor le preguntó, ¿y cómo es ese hermano mayor? Y lo describió exactamente como está en Apocalipsis capítulo 1, versículo, si no estoy mal, 13, 14 y 15. Con la vestidura blanca, con los pies como bronce bruñido. ¿Qué iba a decir, pastor? El pelo blanco, los ojos como fuego, la espada de la boca, lo veía con una espada en la boca, y así está. Y me recuerdo muy claramente lo que el pastor nos dijo, y lo hizo, tú sabes que él no es muy expresivo, pero lo dijo, no, así, no podemos encasillar a Dios dentro de una caja. ¿Usted cree que si hay alguien con los indios del Amazonas que está buscando a Dios honestamente, Dios no se le va a manifestar allá y le mostrará el camino que es Jesucristo? Se lo mostró a esta gente en sueños, donde nadie le había predicado. Yo creo que aquí hay muchos, y espero que este mensaje haya aclarado en su corazón lo que ha sido esta pregunta como excusa para no venir a los pies de Jesucristo. Si usted de verdad quiere conocer a Dios, yo le aseguro que el mismo Dios le mostrará el camino, y el mismo Dios abrirá su corazón para que algo, y usted no lo sabrá, porque es Dios mismo, trabajará en su corazón diciéndote, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Den un aplauso bien fuerte al Señor.